Hola, buenos días a todos. Buenos días, Simoneta. Bueno, ahí sí que son buenos días, ¿verdad? Desde Los Ángeles. Gracias por venir, por asistir con nosotros. Yo quiero hacer una pequeña introducción que pone en contexto un poco cómo estamos en Cataluña. La industria del videojuego en Cataluña lidera la industria del videojuego en el Estado español con un total del 51% de facturación. Para que os hagáis una idea, solo en el 2019, de los 920 millones de euros facturados en el sector del ocio electrónico, 476 correspondían a empresas que están ubicadas aquí. Esto representa un crecimiento de un 10% respecto al año anterior. Quiere decir que estamos muy bien posicionados. Una expansión que también no se entiende sin otros pilares fundamentales: la creación de estudios independientes, la implantación en Cataluña de grandes industrias, como son algunas de hoy están representadas aquí, la consolidación de una oferta también formativa. En la actualidad pues ofrecemos 7 grados, un posgrado, 4 másters para generar ese talento electrónico y creativo que también es muy necesario. La celebración de algunos acontecimientos también especiales, como es Nice One o Game Lab, también hacen que estos 4 pilares hacen que la industria del videojuego en Cataluña sea una industria que es potente de cara también a todo el Estado español. Hoy Pipo nos ha hecho la presentación, pero voy a hacer una pequeña introducción de quién es Hugo Pibernat, que es Senior VP en Scopely. Desde hace más de 5 años, además de su expansión en Europa, Hugo dirige todos los esfuerzos tecnológicos y centrales de Scopely en el desarrollo de juegos, servicios en live y tecnología de marketing y datos analíticos. Líder global en operaciones y tecnología, con una amplia experiencia en la industria de entretenimiento. También tenemos con nosotros a Simoneta, que participa hoy desde Los Ángeles, una compañía que está estratégicamente posicionada con sus juegos narrativos y de cuentos para conectar con jugadores casuales femeninos, que actualmente son cerca de un 60% del total de jugadores de los 1000 que pueden haber en App Store hoy en día. Luego también tenemos a Enric. Es el General Manager de FanPlus. Se incorpora a FanPlus en 2019. Crea en el 2010, es un desarrollador y editor de juegos independientes con sede en Suiza, Singapur, con operaciones en España, Suecia, Rusia, Estados Unidos, Japón, China. Enrique es un alto ejecutivo con una profunda experiencia en móviles, innovación, aplicaciones, anuncios en móviles, etc. O sea, realmente tenemos aquí una representación interesantísima de lo que es la industria del videojuego aquí en España. A mí me gustaría empezar por una pregunta que más que nada para también crear el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que hace atractiva a Barcelona para que grandes empresas del sector de videojuegos como las vuestras escojan Barcelona como sede? No sé si, Simoneta, ¿quieres empezar tú? Tenemos lejos. Bueno, sí, yo creo que la ciudad en sí, la marca Barcelona, es muy fuerte, fuera también, ¿no? Entonces, es muy fácil atraer talento, o más fácil, por ejemplo, que a otros países como nórdicos o Holanda, donde nosotros tenemos oficinas. Si tú le ofreces a una persona Holanda o Barcelona, realmente prefieren Barcelona por muchas razones, incluido el clima, el estilo de vida. O sea, que la ciudad en sí yo creo que atrae mucho y es una de las mayores fuerzas que tiene. Yo puedo añadir ahí que, aparte de la calidad de vida, el clima, etcétera, creo que Barcelona tiene una de las mejores universidades técnicas que hay en Europa. Creo que en marketing no lo hacen demasiado bien, pero a nivel del talento que sale de esa facultad es increíble. O sea, yo tuve la suerte de estudiar allí y mis compañeros de hace ya 20 años, uno está en SpaceX, el otro fue de los 50 primeros que trabajó para Google, el otro tal, y toda esta gente viene aquí de Barcelona, ¿no? Creo que todavía es un grupo de talento que muchas empresas no están accediendo, pero Scopely, por ejemplo, se nutre vastamente de talento local.
Yo por último diría que también la parte de lo que es el desarrollo del diseño de los videojuegos es algo que también tiene mucho que ver con la atracción del talento. Barcelona se ha caracterizado por ser una ciudad internacional a nivel de diseño en muchas de las áreas y creo que eso también ha hecho el poder atraer mucha gente que quiera nutrirse del diseño desde el modernismo que nos viene con la arquitectura hasta los videojuegos que estamos aplicando al día de hoy, porque el videojuego tiene muchas áreas y dentro de las cuales el diseño es una de las importantes también, por supuesto. Es verdad, es verdad la oferta formativa, y estoy contigo, Hugo, que tenemos una de las grandes también formativas, ¿no? Un abanico formativo interesante, pero también es desconocido para muchos la diversidad en el talento que se necesita para crear un videojuego. Quizá los que nos están escuchando hoy aquí, no solamente los diseñadores en el aspecto creativo que ha apuntado Enric, sino pues desde guionistas, músicos, community managers. Es un abanico enorme. Entonces, ¿qué tipo de perfil es el más difícil de atraer a la industria del videojuego? No sé, Simonetta, empieza tú si quieres. Bueno, yo creo que en general no es muy fácil, o sea, no hay muchísima gente y es un pool de talento reducido, digamos, ¿no? Que al final nos peleamos muchos por los mismos. Pero yo creo que lo que decía el compañero también es muy fuerte. Yo lo vivo fuera, he vivido muchos años fuera y la formación diversa que tiene Barcelona y que tiene España en general y de calidad, el nivel educativo y formativo que tiene en cualquier faceta, porque puede ser negocios, desde marketing o business, puede ser creativo como un game designer, puede ser de forma de ingeniería como puede ser un desarrollador de Unity, y todo ese abanico en general España lo cubre muy bien en la formación y de de calidad. Y eso hace también que haya esta variedad. Yo creo que también se están montando en nuestra industria muchas posiciones muy nuevas. Son posiciones ahora pondría por ejemplo un Playable Ad Designer. Es una línea que por ejemplo dirías, bueno, ¿qué es un Playable Ad Designer? Pues es una persona que desarrolla un tipo de formatos de advertising a nivel de diseño que no son los UA video ads tradicionales que puedes encontrarte, sino es un tipo de juego, minijuego que encuentras para que los usuarios pues, puedan estar más atraídos a tu juego y descargar tu juego, ¿no? Es un formato de advertising. Pues, ¿cuánta gente desarrolla playable ads dentro de un sector como el de videojuegos? Pues poca. Yo creo que hay gente con más de 2 o 3 años de experiencia no la encuentras. Entonces, esta tendencia de que la industria del videojuego es pionera en muchísimas de las cosas, en marketing, en desarrollo de tecnología, en formatos, yo creo que nos hace también el tener que aprender by doing un poco todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí pues muchas veces es complejo encontrar esas posiciones nuevas o encontrar esas personas que se adaptan a esa posición que estás creando novedosa. Todo lo que puedo decir ahí es que el talento al final creo que en casi cualquier industria y en este momento aún más es una cosa crítica. Es muy difícil de atraer gente con talento, da igual la posición. Y normalmente gente con talento ni siquiera piensan en ellos como encasillados en una posición. La gente suele querer hacer diferentes cosas. Los videojuegos es una industria muy rica, como decían por aquí, ¿no? A nivel de diferentes posiciones que uno puede ejercer dentro de la misma empresa. Yo la clave que sí que digo ahí, como que para mí sigue siendo muy importante, es cuando una empresa alcanza cierto tamaño, ¿no? Y cierto peso en la industria. Yo creo que tenemos una responsabilidad de, primero, meter más gente dentro de la industria, o sea, tener una cierta fracción de tu como masa de trabajadores que sean, o sea, que ese sea su primer trabajo en la industria, y luego la parte de
o sea, de lo que es desarrollar una buena carrera profesional, ¿no? Ayudar a la gente oye, ha salido esta nueva profesión dentro de la industria, vamos a ayudar a gente que pueda tener esa motivación a llegar a realizar ese trabajo. Promover también el talento Promover interno, el talento ¿verdad? interno, También correcto, es uno de los challenges que tenéis dentro de la... Pero al final ahí, te digo, el ingrediente principal es que has de tener la gente con talento. Si no hay la combinación de talento, ganas, actitud, todas esas cosas, se convierte en muy complicado. Oí el otro día un comentario, creo que era de Carlos Blanco, precisamente, que lo he visto antes, que decía que en Barcelona, en algunas partes, ahora está perdiendo un poco de esa motivación y de esa actitud y como que se está viendo un poco más despuntar en Madrid. Y yo lo digo como una cosa que creo que es muy importante que no nos olvidemos, ¿no? Que la industria está muy bien aquí, está muy sana, pero hay que cuidarla siempre. O sea, ¿sabes? Hoy podemos ser los primeros y dentro de 3 años los últimos. Y no hay... Está claro. Cabe un esfuerzo por parte de todos. No sé si, Mónica, querías decir algo. No, es lo que comentaba él, que esto cambia muy rápidamente y sobre todo en los videojuegos y yo vengo de la época en la que se estaba pensando hace 10, 12 años, yo estaba en Madrid y se estaba pensando si Madrid o Barcelona iba a ser mejor para videojuegos. Al final Barcelona se posicionó mucho mejor y Madrid ahora mismo yo he oído lo mismo, que incluso nosotros tenemos una oficina en Madrid que no tiene mucha gente simplemente porque sabemos que a lo mejor hay una oportunidad porque la gente está madurando o se está haciendo más mayor, digamos, en Barcelona también, y algunos son de fuera de España y quieren a lo mejor tener su familia cerca en Madrid o lo que sea. Y entonces está habiendo un movimiento también a remoto y a volver a las raíces de mucha gente que estaba en Barcelona por motivos de trabajo. Entonces ahí Barcelona tiene un riesgo ahora mismo. Pues entonces sobre la mesa, si creéis que ¿qué debemos hacer para retener el talento? Creérnoslo. Hemos de creer lo que se ha hecho aquí, la industria, cómo ha crecido aquí, con gente de hace muchos años que impulsó la industria en Barcelona, y yo creo que hemos de seguir creyéndonoslo. En Barcelona están llegando empresas internacionales de mucho calibre, están atrayendo posiciones internacionales y gente de fuera de muchos lugares. Y sobre todo tú cuando viajas por el mundo, y yo en mi caso que he estado 10 años viviendo entre Estados Unidos y Latinoamérica, tú cuando hablas un poco pues hablar de España, de Europa, de Cataluña, o hablas de Barcelona. Lo que la gente se emociona y le brilla en los ojos es cuando hablas de Barcelona. Entonces, hablar de Barcelona en el mundo es algo que tiene mucho poder, como Simonetta decía al principio. Creo que es una palabra que puede atraer a muchísima gente, pero además nos lo hemos de creer, hemos de ser, como Hugo decía, hemos de vender, hemos de saber vender bien, como hacen los americanos, ¿no? O como hacen los italianos con el aceite, ¿no? Pues hemos de sabernos vender mucho, hemos de saber decir que aquí somos muy fuertes y que atraemos a mucha gente, y ponerle un poco de cara, ponerle un poco de promoción y decir que en eso somos muy buenos. Y en los últimos años se ha demostrado la constante llegada de grandes compañías que buscan un crecimiento de talento para sus áreas de desarrollo, sus áreas analíticas, sus áreas de marketing en Barcelona, porque tienes todo este pool internacional que puedes atraer y local, por supuesto, que puede tener una ventaja competitiva muy grande versus a otras ciudades. Por supuesto, la deslocalización, y como decía Simonetta, ahora con el aspecto del COVID que nos ha afectado a todos y que la gente está pensando mucho en el trabajo remoto, el volver a sus orígenes, muchas veces a sus pueblos o ciudades natales. Bueno, eso puede tener un factor de desperdigar un poco los equipos, pero al fin y al cabo yo creo que en el próximo año o dos, cuando la situación esté un poco más establecida, la gente también habrán descubierto eso, de volver a esos modelos híbridos, pero también la conexión entre la industria, el estar relacionado con la industria, en el momento que quieran ver que también pues
la gente en el mundo de los videojuegos pasa de una empresa a otra muchas veces y eso también es importante, que haya un pool en un lugar específico donde una persona pueda empezar su carrera en un lugar, avanzar en otro lugar y moverse a otro lugar. Entonces ese potencial de tener tanta industria concentrada en un mismo lugar también hace eso, que también es perjudicial para las empresas en su momento porque formamos a los empleados y después se nos mueven. Pero al final yo creo que es una industria conjunta que enriquece y es algo que nos lo hemos de creer. Para mí la palabra es creérnoslo. ¿Para retener el talento? Sí. Yo, además de lo que ya han dicho, tal vez añadiría las startups. Yo creo que o sea, esa es como la pool de actitud y pasión más grande que hay en cualquier ecosistema que yo haya visto funcionar a nivel empresarial. Barcelona mismo creo que no sería lo que es si no existiese Social Point, ¿no? Que fue la gran... Yo creo que Horacio y Andrés montaron una de las mejores empresas de videojuegos de Europa y eso vino de un montón de gente, creo que seguramente esté por aquí hoy. Y de ahí ayudó a dar un impulso increíble a la ciudad a ese nivel. O sea, nadie había montado nada a esa escala antes. Claro, ahora vivimos de ese impulso, pero es importante que la gente no deje de hacer esas cosas. Y quizá es uno de los retos que hay al tener empresas internacionales. A veces se vuelve más atractivo trabajar para una empresa grande, que está establecida, que te puede dar cierta seguridad. Y creo que es importante que consigamos estimular, digamos, el ecosistema para que sigan existiendo Social Points y muchas otras empresas pequeñas. Estaríamos infinito también comentando aquí sobre las bondades, pero hay algo que también me interesaría poner encima de la mesa porque creo que es interesante. Es un dato que me llama la atención, que hay tan solo en la industria de entretenimiento digital, en la industria de los videojuegos, más o menos un 16% de mujeres frente a una nada despreciable 43% de jugadoras, porque cada vez más las mujeres también jugamos a los videojuegos, me incluyo. Entonces, ¿cómo podríamos equiparar ese porcentaje? Entonces, eso es verdad que proviene también de la disciplina STEM, que haya formación para ello. ¿Qué se os ocurre como para revertir, ¿no? Simonetta es un ejemplo, ¿no?, de empresa en Gamehouse, ¿verdad?, que tenéis tanto por ciento de mujeres también trabajando, pero supongo que no debe ser tampoco fácil, ¿no?, atraer el talento femenino. Bueno, no, o sea, uno de los problemas principalmente es que no llegan dentro del ecosistema, ¿no? Llegan pocas. Entonces, una de las cosas fundamentales hay que empezar desde muy jóvenes, desde que las niñas se crean, ¿no?, que pueden estar en este mundo, que les guste estar en los videojuegos. Y eso es a una edad de 12, 13 años. Aquí en Estados Unidos hay estudios muy claros que a los 12 años las niñas ya han decidido si quieren y qué quieren más o menos, ¿no? Si las perdemos ahí ya no hay mucha... O sea, ya empieza a ser más difícil. Eso es una opción y la otra opción es que, por ejemplo, en mi caso, yo personalmente es una de las cosas que yo quiero que las jóvenes y que también la parte femenina de mi equipo pues salga más fuera y que expliquen lo que hacen y que lo expliquen a otras mujeres y que el ecosistema empieza a ver que esto es un trabajo como cualquier otro y que si eres creativo puedes estar haciendo la parte creativa, si eres un artista puedes hacer la parte de diseño. O sea que en realidad se lo tienen que evaluar como una opción y yo creo que ahora mismo no está ni dentro de... Vamos, si hiciéramos una encuesta ahora mismo a chicos y jóvenes de sexo masculino, muchísimos dirían que quieren trabajar en videojuegos porque lo ven como algo súper interesante y no ocurre en el otro lado. Entonces hay que empujar bastante. Nosotros en nuestro caso somos un poco
un bicho raro porque te diría que a día de hoy en nuestra compañía, que somos más de 2.000 personas, casi el 40% son mujeres. Somos una empresa global, mucha presencia en Asia, en Estados Unidos, en Europa. Y sí que es cierto, desde el punto de vista del videojuego como tal, que mucha gente se piensa que es algo más tecnológico. Yo creo que el videojuego, como hemos comentado antes, está basado en distintas disciplinas o categorías, desde las cuales puedes entrar en la vertiente más tecnológica o analítica, pero en la vertiente más artística, en la de diseño, de marketing. O sea, hay multitud de facetas donde una persona puede descubrir que su vocación puede ir en esa línea. Y yo creo que ahí es donde también nos hemos de esforzar un poco la industria en hacer ver que también el videojuego tiene distintas vertientes, donde mucho talento femenino puede llegar, puede disfrutar y, por supuesto, puede crecer muchísimo en esta industria. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la mujer tiene mucha cosa que decir en el mundo de los videojuegos, no solo jugando, además, desarrollando los videojuegos en todas las facetas que consta un videojuego. Añadiría que, bueno, hay un tema ahí que ha comentado Simonetta, ¿no? De que ya desde el principio, es un problema que incluso en las carreras técnicas suele haber menos chicas que chicos, etc. Y creo que eso se está trabajando. Yo al final pienso que una industria, una empresa, siempre... O sea, la gente va a los sitios donde se siente a gusto y si no hay más chicas aquí es porque no se sienten a gusto y yo creo que es un ejercicio de introspección que tenemos que hacer todos. Por cierto, digo chicos y chicas, mujeres y hombres, no implico nada ahí. Creo que es muy importante que todos entendamos, aprendamos qué es lo que sucede, ¿no? Yo, una de las cosas que he aprendido en el último año, hablando con muchas de las mujeres que trabajan en Scopely, es que a veces, y fuera de Scopely, es que a veces nos falta referentes, ¿no? O sea, no hay muchísimo liderazgo, no solo en videojuegos, por cierto, en muchas otras industrias, mujeres en posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, yo creo que hay pequeñas acciones que podemos hacer todos dentro de nuestras compañías para ir cambiando progresivamente esa situación. Yo, una cosa que invitaría a todo el mundo que le preocupe este asunto también es empezar a mirar el año tras año. No solo el número en donde estamos hoy, sino, oye, estamos mejorando respecto a donde estábamos el año pasado, y hace 5 y hace 10. Yo quiero decir que al menos para el lugar donde yo coexisto, que es Scopely, los números son muy positivos y creo que estaremos en un lugar mucho mejor cada año. Eso no quiere decir que no sea un tema importantísimo y bueno, al final hay un problema que hay que resolver. Sí, creo que es interesante lo que has dicho, que falta liderazgo, ¿no? El liderazgo femenino para que se vean de alguna forma reflejadas, ¿no? Las mujeres, que al final el talento no tiene sexo, es de hombre y mujer, quiere decir pero que talento hay, que sí que es verdad que también que disfrutan de estos videojuegos que estáis haciendo vosotros, las disfrutan y juegan muchas mujeres, pero que al final hay algo que no estamos elaborando bien para que apliquen a la industria del videojuego, porque, hay industria, con lo cual que tienen que aplicar, porque, como tú comentabas también, Enric, ¿no? Los perfiles que se necesitan para crear un videojuego son muy amplios y se crean de nuevos, porque es una industria muy dinámica, que se introducen nuevos roles muy rápidos y eso es algo también que también estás también aprendiendo, ¿no? Creando y aprendiendo a la vez. Bueno, yo por mí, nosotros creo que hemos puesto sobre la mesa, se nos está acabando el tiempo, así que solo me queda agradecer vuestra atención. Tu conexión también, Simonetta, que hayas estado con nosotros, te agradezco muchísimo, de que Spirit también te lo agradece. Enric, Hugo, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias.